Así, ¿alguna vez te diste cuenta de que estás hecho de moléculas que se entienden entre sí como si tuvieran algún lenguaje secreto? ¿Te refieres al ADN? Sí, sí lo he escuchado, pero siempre me lo explican como la doble hélice. ¿Y qué hay realmente dentro de esa molécula? Hoy te voy a explicar a detalle estructura química, enlaces, niveles de organización y como todo esto permite que funcionemos, te lo voy a explicar de la manera más simple pero buena posible. Está bien, empecemos por lo básico. ¿De qué está hecho el ADN? De nucleótidos. Cada nucleótido tiene tres partes. Un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Y que esas bases no son las famosas A, T, C, G? Exacto. Son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que se emparejan siempre de la misma forma, A con T, C con G, y este código es lo que forma tus genes. Bueno, la adenina y la guanina son purinas, que son estructuras de dos anillos. La citosina y la timina son perimidas de un solo anillo, y eso es clave, ya que por eso la A siempre se empareja con la T, que son dos enlaces de hidrógeno, y la C con G, que son tres enlaces de hidrógeno. La complementariedad no es casual, sino que la geometría y química son clave. ¿Y cómo se unen los nucleótidos entre sí? Por enlace fosfodiéster. El grupo fosfato de un nucleótido se une al carbono 3 del azúcar, del anterior, y al carbono 5 del siguiente. Eso da a la cadena una direccionalidad. Y decimos que tiene un extremo 5 y otro 3, y esas cadenas corren en direcciones antiparalelas. Una va de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. ¿Y cómo se forma la doble hélice? Eso sucede gracias a que los enlaces de hidrógeno entre bases complementarias se mantienen las dos hebras unidas y las interacciones hidrofóbicas. Las bases que son apolares se apilan en el interior para evitar el agua, el azúcar fosfato y forman el esqueleto externo hidrofílico. Y eso es todo. Una sola forma de hélice. No, la más común en las células es la ADNB, dextrogira, con 10 pares de bases por vuelta. Pero también existe el ADNA, más compacta en condiciones secas, y la ADNZ, levogira en secuencias ricas en GC alternadas, pero en condiciones fisiológicas normales es bDNA. ¿Y cómo cabe tanto ADN en una célula? El ADN se enrolla alrededor de histonas, proteínas básicas, formando nucleosomas. Estos se compactan en una fibra de 30 nanómetros, luego en bucles y finalmente en cromosomas durante la división celular. 2 metros de ADN caben en un núcleo de 6 micrómetros. Entonces, ¿cómo se usa esa información? Se replica. Durante la división celular, el doble hélice se desenrolla. Una enzima, la helicasa, rompe los enlaces de hidrógeno. Luego la ADN polimerasa añade nucleótidos nuevos solo en dirección 3, usando cada hebra como molde. ¿Y por qué solo el 5 pasa a 3? Porque la polimerasa necesita un grupo 3 OH libre para formar un enlace fosfodiéster. Eso obliga a que una hebra, la hebra líder, se sintetice continuamente y la otra, la hebra rezagada, en fragmentos de Okizaki. Y después ese ADN se convierte en proteínas. Indirectamente, primero se transcribe a ARN mensajero, o sea, un RNM, donde la timina se reemplaza por uracilo. Luego el RNM se traduce en proteínas por los ribosomas, pero luego solo el 2% del ADN humano codifica proteínas. El resto regula o tiene funciones aún en estudio. O sea que el ADN no es solo un código, sino que es una molécula con arquitectura, química y dinámica propias. Exacto.
Esa información, estructura y función todo a la vez. Y lo más impresionante, funciona con una precisión molecular en medio del caos celular. Bueno, gracias Nicolás. Ahora entiendo por qué es la base de la vida. Y porque merece respeto científico, sin mitos ni leyendas.